Doncs ja estic amb vosaltres i anem a començar este dimarts i comencem amb un tema importantíssim. La dana del 29 d'octubre del 2024 va deixar una profunda empremta en les persones, les entitats i els municipis de l'Horta Sud, com ja ho sabem. Però també va posar de manifest la força de la solidaritat, la capacitat d'organització de la ciutadania i el paper essencial del teixit associatiu en els moments més difícils. En este context naix l'Espai Comunitari Benetússer, una iniciativa impulsada per la Fundació Horta Sud dins del Pla de Recuperació i Transformació Social, i este projecte vol anar més enllà. Així que, qué millor que presentar a la primera convidada. Muy buenos días, Ana Bosch, arquitecta y cofundadora de la cooperativa Empeu. Y lo primero de todo, darte las gracias por estar aquí en el programa, de tratar un tema muy importante, pero sobre todo, ¿qué relación tenemos, porque claro, de la cooperativa Empeu, con este espacio? Bueno, antes que nada, gracias por la invitación. Muy contentas de estar aquí, un poquito nerviosas, pero muy contentas. Bien, pues la respuesta es un poco larga. La cooperativa Empeu es una cooperativa de arquitectura social y cooperación al desarrollo, y nosotras trabajamos tanto en cooperación al desarrollo internacional como también en lo que llamamos acción local en el territorio de la Comunidad Valenciana, en proyectos de arquitectura pero relacionados con un enfoque social, ¿no? Hacemos proyectos que llamamos más procesos sociales, ¿no? Y poniendo un poco el enfoque en el derecho al hábitat, más que en el producto final, que es la obra. Entonces, bueno, en este contexto, cuando ocurrió la Dana, nosotras colaboramos mucho con una ONG que se llama Arquitectura Sin Fronteras, y Arquitectura Sin Fronteras tiene un programa en Alicante, el programa Asertos, que bueno, tienen a una persona en concreto que tenía relación con la Fundación Horta Sud. Entonces, digamos que ahí se pone en marcha toda una maquinaria, ¿no? de entidades, de equipos, de personas, para poder empezar a trabajar en este proyecto, y así es como Empeu aparece dentro del equipo de arquitectura como una pieza para poder hacer posible el espacio. Ana, ¿por qué era necesario crear o rehabilitar un espacio comunitario? Pues, a ver, la Dana también nos hizo ver, ¿no? Lo que has comentado, la fuerza que tiene la comunidad para dar respuesta a situaciones como estas y muchas otras situaciones. Y luego, además, también desde la Fundación Horta Sud llevaban ya tiempo viendo la necesidad de crear un espacio donde las asociaciones de toda la comarca de la Horta Sud pudieran desarrollar sus actividades, y no solo eso, ¿no? O sea, también desarrollarlas de manera conjunta. Al final, un espacio así compartido permite, pues, hacer cosas de manera conjunta, tener aprendizajes conjuntos, apoyarse de manera conjunta. Más relacionado con la Dana, pues tener un espacio de referencia también para cuando pueda ocurrir algún tipo de emergencia, algún sitio al que ir, en el que autoorganizarse. Entonces, de ahí nace, ¿no? La necesidad de crear este espacio. Y bueno, la Dana simplemente nos pone en el lugar de tener que crearlo ahora y ponernos manos a la obra. Entonces, así surge la necesidad de crearlo. Y bueno, y se trata de este espacio concretamente porque es un edificio, que ahora hablaremos, muy emblemático de la zona, con una identidad muy fuerte, que permite que no solamente sea una infraestructura, como estamos diciendo, resiliente y preparada para dar cabida a todas las asociaciones, sino que además tiene un espíritu, pues, muy de comunidad. Ana, claro, imagino que para valorar por dónde empezar el trabajo, os enseñaré en las imágenes, asistiríais allí en directo. ¿Cómo estaba? Sí, cuando nosotros nos embarcamos en este proyecto, bueno, antes de nada visitamos varios espacios, ¿no? Antes de escoger el de Benetússer. Lo que pasa es que este nos encandiló, ¿no? a todas. El espacio es un edificio protegido de 1908. Y en este espacio se construyó en su día como una antigua licorería, y luego, pues por los años 90, se convirtió en una discoteca. Además, ha tenido varios nombres, ¿no? Lo típico de las discotecas va cambiando de nombre, y es muy gracioso porque cuando la gente se acerca, ¡ay, esto era el antiguo tal! Esto era tal. Claro, ¿no? Un poco ubicas a la gente de generación. Exacto. Entonces, el espacio, como se había convertido en discoteca, lo que habían hecho había sido
ocultar la estructura, por ejemplo, en pintura negra. Que estamos viendo imágenes que se ven como vigas de madera. Efectivamente. Digo cómo porque no lo sé exacto y no a nivel de arquitectura, mejor una profesional como tú para decirnos. Lo son. Son todo eso es vigas de original. madera. Todo eso es original. Todo eso es original. Cuando lo convirtieron en discoteca lo pintaron todo de negro, ocultaron los muros, también construyeron una sobreestructura sobre la estructura original para aguantar el peso que tiene, las cargas que tiene una discoteca. Y luego además pues también encontramos el deterioro, ¿no?, de un espacio así que además llevaba cerrado mucho tiempo, con muchos elementos que estaban bastante pues, derruidos, se notaba el paso del tiempo, etc. Y también el paso de la Dana al final, que aunque es verdad que no sufrió grandes desperfectos a raíz de la Dana, pues sí que se notaba que por ahí había pasado el monstruo, ¿no?, como decimos. Habéis aprendido también respuesta de los ciudadanos y ciudadanas, ¿no? Muchísimo. ¿Qué habéis aprendido? Muchísimo, hemos aprendido un montón. Pues mira, para empezar, sobre todo este proceso, uno de los criterios que sigue es la escucha activa, ¿no?, la participación, que también conocemos más. Pero bueno, me gusta llamarlo como escucha activa, ¿no?, porque al final lo que se trata es de involucrar a todas las asociaciones que van a hacer suyo el espacio en el proceso, no solamente en el uso final del edificio, sino en el proceso de crear este edificio. Y hasta el día de hoy hemos hecho 2 talleres participativos, uno de codiseño, otro cuando ya hemos hablado de sostenibilidad, en el que hemos validado además el proyecto arquitectónico. Hace nada tuvimos un evento de puertas abiertas donde podemos también mostrar los avances de la propia obra y es increíble cómo se involucra a la gente. O sea, todos los talleres han sido súper bien recibidos, ves a las mismas personas y a más personas viniendo, participando, invirtiendo su tiempo en este proyecto, ¿no? Y te das, pues, bueno, aprendes eso, ¿no? Te das cuenta de lo fuerte que es el poder de la comunidad. Aparte de la comunidad, las asociaciones también tienen un papel muy importante, ¿no? ¿Cómo han trabajado? Sí. Bueno, pues para empezar, sobre todo, como te decía, en estos talleres las asociaciones tienen un papel principal en lo que es la convocatoria, ¿no? Esa convocatoria conjunta para organizarse y autoorganizarse, tanto en poder dar una respuesta como en lo que digamos es el trabajo ahora de construcción, ¿no?, y de creación, que al final pues también es un trabajo. Entonces las asociaciones ahí han invertido en dedicar su tiempo a recoger una serie de necesidades, una serie de urgencias, también de deseos y de sueños, ¿no? Al final no solamente hablamos de necesidad, de cómo quiero yo el espacio, cómo me gustaría que fuera. Luego también un carácter muy empático con todas, entre otras, al final las asociaciones tienen usos distintos y actividades muy diferentes y hay que conseguir compatibilizar todo esto. Y era muy bonito ver cómo en los talleres, ¿no?, pues intentábamos montar un calendario de usos. No es que yo lo necesito para hacer una clase de yoga y yo para hacer una clase de tambores, ¿cómo compatibilizamos esto? Y bueno, es... Que no se produzca el overbooking. Claro, el overbooking y el respetar, ¿no? Mientras uno está haciendo yoga y necesita calma, el otro a lo mejor una clase de percusión. Claro. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, pues a lo mejor yo me quedo los lunes, tú los miércoles. No aprendes... Toda esta autoorganización que yo creo que en un momento como puede ser el de la Dana, ¿no?, una emergencia así, pues ya la tienes montada, ¿no? Ya tienes toda esa estructura creada y esas redes y esos vínculos creados, que es lo más interesante de este proyecto, creo. Y este proyecto, que imagino que los de casa, ¿cómo se financia? Es que esa es la gran pregunta, ¿no? La gran pregunta. Pues este proyecto cuenta con dos financiadores principales, ¿Sí? La Fundación Hortasur, la Fundación Princesa Girona, y ambas fundaciones canalizan, ¿no?, otro tipo, o sea, financiaciones que vienen de otro sitio. Tenemos muchísimas empresas que nos están apoyando con materiales, con aportaciones económicas, por un lado, y también tenemos, bueno, estamos ahora mismo en una campaña también de captación, ¿no? O sea, muy interesante que me hagas esta pregunta, porque ahora mismo digo y comunico que, por favor, todo el mundo que se quiera sumar a este proyecto será súper bienvenido para seguir aportando. Y creciendo. Y creciendo, sí, porque además, como decía, que es un proyecto que es un proceso, ¿no? Pues al final también con lo que vamos recogiendo, vamos codiseñando, co-creando y vamos aumentando, ¿o no? Ana, ¿el edificio no está totalmente terminado? No. Faltan zonas, ¿no?
Faltan bastantes zonas. Vale, sí. ¿cuáles son las que faltan? Sí, pues nosotros empezamos con la obra el año pasado. Empezamos con una primera fase de demolición de elementos impropios, que se llama, que es pues, no echas abajo nada estructural. Vale. Además, uno de los criterios que perseguimos también es preservar lo máximo posible. Y mantener todo lo que se pueda, ¿no? Efectivamente. Entonces estamos en esa fase que está a puntito de terminar, porque como también te contaré ahora más adelante, el edificio, al ser un edificio bastante antiguo, pues te encuentras con sorpresas. Sí, ¿no? Entonces, claro, tú planificas unas demoliciones que de repente se complican un poco, ¿no? Y el plazo se amplía. Estamos en esa fase, hemos hecho la fase también de rehabilitación de la cubierta. Y ahora nos vamos a embarcar en la fase de rehabilitación de la fachada, que es protegida, entonces también hay que hacerla muy con cuidado. Y antes de verano pretendemos, si todo va bien, terminar con la fase... Si no se encuentran sorpresas, como decías tú. Si no se encuentran más sorpresas, efectivamente, con la parte más de obra dura, la losa, por ejemplo, de cimentación que tenemos que hacer, la capa de compresión que tenemos que hacer en la planta de arriba, para sujetar bien lo que es la estructura y dar estabilidad al edificio. Y ya pasado verano, la reforma interior, digamos, de pues, empezar con acabados, a levantar paredes y toda esta fase, a vestir el edificio un poco más bonito. Muy bien. Y esas, digamos, sorpresas que se pueden encontrar, claro, porque eso es lo que alarga el periodo. Sí. Que ya contáis con ello, porque al ser un edificio antiguo pueden aparecer diferentes cosas. ¿Cómo qué? Totalmente. Pues mira, la sorpresa más grande que nos apareció en el edificio, ¿no? Es que, como te comentaba, cuando cambiaron el uso a discoteca, crearon una estructura extra en la planta de arriba, el edificio es de 2 plantas. Entonces, en la planta de arriba, encima del forjado original, que como has visto en las fotos, esto de vigas de madera y viguetas de madera y revoltones cerámicos, o sea, un forjado que es fuerte, pero no, es un poco ligero, no es muy grueso. Entonces, crearon encima un sobreforjado con unas vigas metálicas y unas viguetas de hormigón de unos casi 20 o 30 centímetros de... O sea, bastante pesado, ¿no? Sí. Entonces, nada, llegado el momento, lo retiramos para poder recuperar la estructura original, y entonces nos dimos cuenta de que las vigas metálicas las habían encajado dentro de los pilares de ladrillo originales. ¡Buah! Entonces, claro, lo que nosotros pensábamos que era una retirada más sencilla, pues no era tan sencilla. Mucho más costosa. Mucho más costosa. Hemos tenido que reforzar la estructura de los pilares para que todo esté estabilizado, para que se puedan continuar trabajando con seguridad en la obra. Entonces, pues eso demora un poquito más la fase de demolición, por ejemplo. Esa es la más curiosa, porque además cada persona que entra nueva, que sabe de obra de ingeniería, se queda fascinado. Claro, porque es que es un trabajo... Sí. Y también es un trabajo que me parece muy original, lo que estábamos viendo en pantalla, gafas virtuales para ver cómo quedará, ¿no? Sí. Cuéntanos. Sí, eso ha sido una aportación muy chula, la verdad, de una de las empresas que colabora con nosotros en el proyecto, que, claro, nosotros, una de las acciones que hacemos en todo este proceso, sobre todo para dar una devolución a las asociaciones, ¿no?, que están con nosotros en el proceso de co-creación, es crear renders e imágenes donde la gente pueda ver el espacio, cómo va a quedar en el futuro. Entonces, esta empresa se nos acercó y nos propuso que podía construir una realidad virtual con estas imágenes y modelos 3D que nosotros habíamos creado, y luego, pues, a través de un programa informático que ellos tienen, colocarlo con unas gafas, ¿no?, que te pones y, digamos, que te coloca en el espacio, y tú puedes situarte en algo que aún no está terminado y puedes ver cómo va a quedar. Que me parece... Sí, la verdad es que es chulísimo. Muy novedoso eso, porque claro, cualquiera puede decir, ya, falta mucho, pero... ponte esto y lo averiguas. Claro, y además yo creo que también como arquitectas pues tienes más esa mirada espacial, ¿no? Y yo veo la obra, en ese proceso de obra, bueno, he estado trabajando a lo mejor en lo que es el dibujo, ¿no?, del proyecto, y la elección de materiales que ha salido de todos estos procesos, pues luego aplicándolas, y lo veo mucho más claro, pero a lo mejor si tú no tienes esa visión de arquitecta y no estás en el día a día de la obra, te cuesta un poco más imaginarla. Estamos viendo imágenes de nuestra compañera, porque Grup Televisió estuvo allí. En el evento. En el evento. Cómo está poniéndose estas gafas de realidad virtual, que me lo dijo. ¿Tienen unas gafas? Digo, lo trataremos en Entre Comarques porque me parece muy, muy novedoso. Sí. Muy novedoso.
Ana, ¿qué retos tiene la cooperativa Empeu? Muchos, qué retos tiene muchos. Aquí dentro de este proyecto. Dentro de este proyecto, pues principalmente nosotras entramos en el proyecto por ser una cooperativa que, como te decía, trabaja la arquitectura como herramienta, ¿no? Bueno, pues para luchar contra las injusticias sociales, para construir un mundo pues, más comunitario, más colectivo. Entonces este proyecto lo estamos viviendo a tope porque la gran fuerza que tiene es el asociacionismo, la comunidad, etc. Y el reto es no perder eso de vista, tener todo el rato a las asociaciones que hay detrás de la Fundación Horta Sur dentro del proceso de construcción del proyecto. Es más, el proceso de participación no solamente hablamos de talleres de ecodiseño, sino que hay una pata que nos estamos dejando aquí más al final, que es la obra participativa. Muy bien. Y tenemos muchas ganas de que llegue el momento, porque aún no está la obra en una situación de seguridad como para involucrar a las personas en ella, pero bueno, pues tenemos muchas ideas de cómo hacerlo más avanzada y poder llegar a eso. Yo creo que es uno de los grandes retos sociales de la cooperativa dentro del proyecto. Y un concepto muy importante, sostenibilidad. Contamos con ella también. Contamos con ella. Además, la sostenibilidad pensada de diferentes enfoques, ¿no? La sostenibilidad ambiental, pues esta idea que te comentaba de mantener lo máximo posible la estructura original del edificio, los elementos que hay allí, ¿no? También va ligada pues, a generar el mínimo impacto ambiental en lo que es la construcción del edificio, pero luego la sostenibilidad también entendida como cómo sostener en el tiempo este edificio, el mantenimiento sin generar ninguna carga extra ni a la Fundación Horta Sur, ¿no? que está detrás de toda la gestión del espacio, ni a las asociaciones que también se pretende que estén en la gestión del espacio. Entonces, todo esto también se trabaja con ellas, ¿no? De qué manera podemos hacer el edificio sostenible a largo plazo, económicamente, autogestionado, etc. Y también muy importante, que seguro que lo habéis tenido en cuenta, la accesibilidad. También. Por normativa, por supuesto, ¿no? Cumpliendo los códigos de normativa que tenemos que cumplir, rampas, ascensores, etc. Pero luego la accesibilidad, exacto, pensada más allá, accesibilidad universal, ¿no? Para que el espacio efectivamente sea para las personas, ¿no? Va ligado mucho a la sostenibilidad y aquí pues están abiertos varias líneas de cómo podemos trabajar eso, poniendo cuotas a lo mejor que sean muy accesibles para todas las asociaciones, siguiendo trabajando con aportaciones económicas para mantener el espacio, incluso trabajamos con una posible colaboración con las instituciones públicas para que también hagan una aportación y entonces no sea una carga tan directa para las fundaciones y las asociaciones. Entonces, la accesibilidad también entendida así, ¿no? Accesible para todos, desde todas las miradas. Estábamos viendo también imágenes de la fachada, porque sí. ¿Qué impacto tiene este edificio? Porque en realidad está como siempre ha estado, ¿no? O sea, el ciudadano a pie no hay ningún cambio, de decir, aquí han construido esto que no casa en este... No, nada, efectivamente. No, la fachada se mantiene. Ahora mismo, además, que aún no hemos entrado a rehabilitar la fachada, estamos más de muros hacia adentro. Estaba viendo imágenes... Preciosa. Es una maravilla, es una maravilla. El plan que tenemos con la fachada, estamos trabajando con un rotulista, ¿sí? Para ver si conseguimos llegar, que creemos que va a ser un poquito complicado por lo que hablábamos, de que el edificio tiene muchos años, conseguimos llegar a la pintura original del edificio, a lo mejor incluso al rótulo, que hay algunas imágenes por ahí antiguas en las que se puede ver, ¿no? Y poder recuperar eso, obviamente pintándolo de nuevo, ¿no? Pero manteniendo la esencia al final de lo que fue, que es lo identitario. Esa pintura original, ¿no? Algo que se parezca, claro. Sí, es el objetivo. Porque es lo que tú dices, es súper identitario. O sea, las personas, no solo de Benetúser, de toda la comarca, ¿no? de toda la zona del Horta Sur, reconocen el edificio. En un taller hubo una persona que cuando lo mostramos en imágenes, en el primer taller, se echó a llorar.
porque lo reconocía y le recordaba cuando era pequeña, iba a la En su licorería infancia. con su familia, etc. Y había muchas personas que les daba mucha pena que el edificio llevaba 20 años cerrado. Claro, qué pena. Entonces, es bonito, es un proyecto muy bonito en ese tema porque la gente lo siente muy suyo. Entonces, mantener la fachada es primordial. Que estamos hablando de una necesidad social también. Exactamente. ¿Cómo se traduce la necesidad social a las decisiones arquitectónicas? Pues es bien, es todo un reto, eso sí que también es todo un reto. Te puedo poner ejemplos muy claros. Sí, sí, claro. Lo que hablábamos antes de la compatibilidad de usos, ¿no? Ese es un ejemplo clarísimo. Entonces, por ejemplo, en diseño arquitectónico se traduce al final en construir cerramientos interiores que puedan ser móviles. Vale. Entonces, tenemos un grande espacio central que en un momento dado puede Se convierte, dividirse, ¿no? Muy bien. por ejemplo, y además el cerramiento que estamos proyectando es un cerramiento también que permite no solo la división espacial, sino también una separación acústica. Entonces no podrás tener 2 conciertos a la vez, pero sí que puedes hacer 2 talleres a la vez, por Muy ejemplo. bien pensado. Luego, en compatibilidad de usos, otra cosa que ya no es tan espacial, ¿no?, de división de espacios, es el tema de las luces, ¿no?, de la iluminación. Pues al final el espacio central está pensado para abarcar desde eventos grandes como puedan ser los del otro día, que necesitan un tipo de iluminación, a una zona de coworking, por ejemplo, a incluso exposiciones, que es una actividad que la Fundación y las asociaciones han nombrado mucho como en ese listado de necesidades, ¿no? Entonces, pues una exposición no necesita la misma iluminación que un evento, entonces también estamos Y también diseñando... depende de la hora del día. Depende de la hora Porque el del edificio día. aprovecha también la luz natural. Sí, vamos a instalar unas placas solares, que esto también tiene relación, ¿no?, con esa sostenibilidad ambiental que estábamos hablando, también en una aportación de una de las empresas que colaboran con nosotras. Y bueno, entonces en ese aspecto todo eso, ¿no?, un poco recoge esas necesidades. Y aprovechar también, digamos, pues eso, todo lo que la madre naturaleza nos ofrece. Efectivamente. Una cosa que hemos hecho aquí, por ejemplo, bastante también determinante, es abrir el patio. Muy bien. El edificio tenía antiguamente un patio al final que se cerró, imaginamos que en la época de construcción de la discoteca, y eso es una de las cosas que hemos recuperado, entonces se puede ver también en las imágenes del evento, ¿no?, como la iluminación que entra por el patio es increíble y bueno, ilumina todo el espacio. Ilumina, como habéis iluminado vosotros a través de vuestro trabajo, este espacio, que aún queda. No tenemos fecha. No tenemos fecha. Muy bien, mejor. Poco a poco. Exacto. Quien quiera ya se puede poner esas gafas y puede ir imaginando, pero lo importante es que se puede utilizar este espacio. Exacto, efectivamente. Pues muchísimas gracias, muchos retos, la cooperativa Empeo que le queda. Pero estamos a tope y con muchas ganas. Muy bien, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a Y a vosotros. seguir trabajando en estas cosas que la verdad que te sentirás, os sentiréis orgullosos, ¿no?, de ver la gente cómo aprovecha este espacio. Muy orgullosas, muy felices, y cosas como el evento del otro día donde las asociaciones vinieron y pudimos compartir con ellas, lo valen todo. Ana, pues a seguir siendo feliz y trabajando. Muchísimas gracias